Querido amigo, querida amiga, llegamos a nuestro último encuentro en esta semana, a nuestro último momento de reflexionar sobre la voluntad de Dios. Podríamos aquí hablar de tantos temas que es voluntad de Dios, como la fe, cómo finalmente cuidar nuestras familias, nuestros hogares. Hay mucho de la voluntad de Dios para examinar. Pero nuestro tiempo no es tanto, nuestros días son pocos, pero en otros momentos podemos estar hablando mucho más, estudiando juntos, siguiendo aquí, aprendiendo, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Pero algo en específico que me gustaría que nos quedáramos en el día de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Cristo Jesús dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Es voluntad de Dios que tú creas en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque esta es la única forma de que tengamos vida eterna. Es voluntad de Dios que nosotros creamos que Jesús es un Dios todopoderoso, nuestro Creador, que dejó la gloria del cielo para hacerse hombre como nosotros, para pagar el precio de nuestros pecados, para llevar sobre sí nuestras heridas y por esto ser nosotros sanados, porque eso nos salva. Jesucristo quiso venir. Nadie le mató a Jesús. Jesús se entregó. Fue una entrega, fue un sacrificio voluntario que Él hizo en nombre del amor. Y Jesús venía a decir: es voluntad del que me envió, porque Dios ha amado el mundo de tal manera que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Querido, el Dios soberano tuvo por voluntad salvarte a ti. Dios podría haber dejado a nosotros dejados por nuestra propia suerte. Él no tenía necesidad de hacer cualquier plan para salvarnos si nosotros fuimos los que elegimos perdernos. Elegimos el pecado, elegimos la mentira. Dios no tenía obligación, pero Él no pudo negarse a sí mismo porque Él es amor. Y por lo mismo Él deseó, Él quiso, Él planificó de una forma perfecta, sin ninguna falla en su plan. No hay nada del plan de Dios que haya fallado hasta aquí, ni siquiera el tiempo, porque en la plenitud del tiempo vino Jesús, en la plenitud del tiempo Jesucristo volverá, en la plenitud del tiempo los muertos en Jesús resucitarán, en la plenitud del tiempo nosotros, los que aquí creamos en Él y lo estemos esperando, haciendo su voluntad mientras lo esperamos, subiremos en las nubes de los cielos para vivir con Él para siempre. Ningún plan, ninguna parte del plan de Dios ha fallado porque Él perfectamente lo planificó, pensando en ti, pensando en mí. Es voluntad de Dios que creamos en su plan de salvación, que incluye aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que manda, como el que gobierna, como el que dirige, como el que está al control de todas las cosas, y no hay necesidad de temer. Es voluntad de Dios que creamos en su Hijo y para eso tengamos la vida eterna. ¿Tú crees en Jesús? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Cuánto de Cristo sobreabunda en tu corazón? ¿Cuánto de Jesús domina tu mente? ¿Cuánto de Jesús la gente conoce por verte? Es voluntad de Dios que nosotros creamos en su Hijo, viviendo la forma de mostrar que creemos. No es solamente decir yo sí creo en Jesús, ya hemos visto de ello, es viviendo la voluntad de Él, es viviendo en obediencia, es viviendo en su doctrina, viviendo en su enseñanza, es mostrando a la gente que lo que dirige mi vida no soy yo. Hay un Dios soberano sobre mí y Él es el que dice para la derecha, para la izquierda. Es el que determina si voy o si quedo. Es el que determina si compro, si no compro, si como, si no como, si visto, si no visto. Es el que determina qué hago, lo que dejo de hacer. Es Él quien me dirige. Porque si yo creo en Jesús, acepto su soberanía. Si yo creo en Jesús, acepto su forma de gobernar. Si yo creo en Jesús, dejo que Él dirija. Si yo creo en Jesús,
yo me someto a Él, me sujeto a todo lo que Él desea, a todo lo que Él me diga, a todas sus enseñanzas, de perdonar al que me maltrata, de amar a mis enemigos, de interceder en favor de ellos. Yo si creo en Jesús, yo entiendo la regla de oro de amarlo sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Yo sé que la mentira no tiene que hacer parte de mi vida. Yo sé que ni la fornicación, ni el adulterio, ni la inmoralidad, ni los vicios, las sustancias, nada de ello tiene que hacer parte de mí. Si yo creo en Jesús, yo promuevo la paz, yo entrego amor. Si yo creo en Jesús, yo busco la armonía entre todos. Si yo creo en Jesús, yo provoco el bien en mi casa. Yo soy un marido admirable, soy una esposa admirable. Si yo creo en Jesús, yo hablo la verdad. Si yo creo en Jesús, todo en mí parece con Él. Y es por eso que yo te quiero invitar a que nos unamos a orar como Jesús un día nos enseñó. Los discípulos un día vieron a Jesús orando y quedaron tan impresionados. Dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y Jesús, cuando escuchó este pedido de los discípulos, dijo: ustedes orarán así. Y en esta oración, capítulo 6 de Mateo, en el versículo 10, Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Queridos, de la atmósfera de la tierra hacia afuera de todo el universo, todo se mueve, todo existe, todo entra en armonía con la voluntad de Dios. El único punto del universo que aún causa intriga entre obedecer a Dios o no es la tierra. Son los seres humanos. Todo lo demás es regido por la santa voluntad de Dios. Y Jesús dice: cuando oren, pidan: Señor, que sea hecha tu voluntad, así como en los cielos, así como todo el universo es regido por tu voluntad, así como todas las criaturas que fueron hechas por tus manos viven en función de tu voluntad. Así también aquí en la tierra tu voluntad se cumpla. Así también aquí en la tierra yo viva tu voluntad. Así también cuando tú mires a esta tierra encuentres a mí cumpliendo tu voluntad. Sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Yo te quiero invitar a que nos unamos con Jesús en esta oración. Que supliquemos que Dios cumpla su voluntad en la tierra. Que supliquemos que en esta tierra Dios encuentre un pueblo que hace su voluntad. Dios encuentre un pueblo dispuesto a vivir todo lo que Él enseña, dispuesto a defender todo lo que Él enseña, dispuesto a levantar todas las verdades de su palabra, porque son suyas, porque Él es soberano, porque todo lo que Él enseñó es verdad y es necesario para nuestra felicidad. Entonces te invito a que tú y yo, como un movimiento al encuentro con Jesús, seamos este pueblo que con las rodillas dobladas suplicamos: Señor, que se haga tu voluntad, sea en mi vida, sea en mi familia, sea en mi casa, sea en mi iglesia, sea en toda esta tierra, que sea hecha tu voluntad, como ha sido hecha en el cielo. El cielo funciona a la perfección. Y yo creo en un nuevo cielo y una nueva tierra que vendrá para los que ahora viven, cumplen, disfrutan de la voluntad de Dios y la enseñan. Por eso te invito a que oremos como Jesús nos enseñó. Pidámosles a Dios que se haga su voluntad. Pidámosle a Dios que nos enseñe su voluntad. Pidámosle a Dios que seamos capaces de reconocer su voluntad y tengamos el valor de cumplirla. Oremos como Jesús nos enseñó, porque es voluntad de Dios que, creyendo en su Hijo como nuestro Señor y Salvador, dejemos que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. Por más que a veces no entendamos, por más que a veces parece que está distorsionado, no consigo comprenderlo bien, pero si es la voluntad de Dios, nada será para mi mal ni para tu mal. Unámonos hoy para rogar todos los días de nuestras vidas: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Que Dios te bendiga y que tú seas muy feliz, pero muy feliz, viviendo en el centro de la voluntad divina. Bendiciones para tu vida.